Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a quien acaba de llegar. Buenas tardes, Manuel Romero de la Escuela de Ingeniería de Minas de la UPT. Gracias. Bienvenido. Profesor Romero, un abrazo de parte de Juan Eugenio. Sí. Doctor Juan Eugenio, me place sobremanera encontrarlo en esta reunión. Espero poderlos hablar, necesito hablar contigo. Muchas gracias. Suerte y ánimo. Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 4:05. Ahí creo que podemos dar inicio a la presentación. Pues ahí en pantalla están viendo la programación que tenemos todavía para este mes. Para la próxima semana tenemos la presentación Partículas respirables en minas, monitoreo y reducción para proteger la salud de los trabajadores, de la profesora Emily Sarver de Virginia Tech en Estados Unidos, y todo esto lo seguimos haciendo pues en el marco del programa de minería desde casa de la IMC. Nuevamente agradecemos pues a todas las personas que están asistiendo en el día de hoy por aceptar la invitación, y pues especialmente a Yadira y a Felipe por la presentación. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de evaluación económica ambiental en el proceso de licenciamiento ambiental de proyectos mineros. Es una continuación de la presentación que hizo ayer Felipe. Ya el día de hoy va a estar Yadira Gómez haciendo su intervención. Esperemos que sea enriquecedora como la que tuvimos el día de ayer. Entonces, pues voy a darle paso ya a Yadira, no sin antes, pues aquí hacer una cuñita un poco medio radial. Esta es la presentación que tenemos para dentro de 8 días con la profesora Emily Sarver. Vamos a compartirles pues también la invitación a todas las personas que tenemos ahorita en nuestra base de datos, a todos los asistentes del día de hoy. Igualmente la presentación va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, en el canal de la IMC, y la propaganda y propaganda ahí es invitarlos a que apoyen a la IMC. La IMC es una asociación sin ánimo de lucro, donde uno de los propósitos es contribuir con el desarrollo técnico de los profesionales del sector minero de Colombia, y pues los invitamos a hacer donaciones a la asociación. En este caso tenemos un código QR que es con Bancolombia, y es realmente sencillo para las personas que puedan apoyar estas iniciativas de la asociación. Bueno, ahora sí, con esta pequeña introducción y con la pequeña propaganda, pues doy paso a Yadira. Yadira, pues muchas gracias nuevamente, y la pantalla y la presentación es toda suya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, entonces, como les decía Wilson, vamos a continuar con la agenda de esta presentación de lo que es la evaluación económica ambiental en los procesos de licenciamiento de los proyectos mineros. El día de hoy vamos entonces a enfocarnos en lo que es la valoración de impactos que no son internalizables, lo que es la tasa de descuento y cuál es la tasa de descuento que ahora que es una novedad, tenemos que utilizar para los proyectos ambientales, y qué es el análisis de sensibilidad, cómo se hace hasta el momento, cuáles son las variables que consideramos, y cómo hacia dónde debería ir ese análisis de sensibilidad para que, digamos, los análisis de costo-beneficio sean suficientemente robustos y permitan tomar decisiones más acertadas. Para empezar, entonces, la economía se dedica a la distribución de los recursos escasos. Esa distribución se hace de una manera mucho más fácil en mercados en los que el precio permite conocer cuál es la valoración que hacen los agentes de un bien o servicio y asignarlo a su mejor uso, porque es a eso a lo que se refiere la eficiencia económica: asignar un bien o servicio a su mejor uso para lograr que genere un beneficio social. Sin embargo, los bienes y servicios ecosistémicos no tienen un mercado en el que se pueda establecer un precio, en el que yo pueda observar un precio que sea un indicador inmediato y tangible de cuál es esa valoración que está haciendo la sociedad de ese bien.
Entonces, se debe recurrir a las herramientas que provee la economía ambiental para poder hacer la estimación de esa valoración que permita hacer los análisis de beneficio-costo y tomar decisiones respecto de estos proyectos. La economía ambiental estudia los impactos de la economía sobre el medio ambiente, la importancia que tiene el medio ambiente para la economía, es decir, cuál es la dependencia que tienen las actividades productivas del medio ambiente y la manera más apropiada de regular la actividad económica con miras a alcanzar un equilibrio, porque ese es el objetivo final, lograr un equilibrio entre las metas de conservación ambiental, las de crecimiento económico, así como un desarrollo social que, digamos, permita a las generaciones futuras disfrutar tanto de la producción y el crecimiento económico como de esos bienes y servicios ecosistémicos. Entonces existen dos preguntas básicas que queremos contestar cuando utilizamos estas herramientas de la economía ambiental. Primera, ¿cuál es el balance correcto entre la protección ambiental y el uso de los recursos naturales y ambientales? Y la segunda es cómo podemos inducir a los agentes económicos a utilizar el medio ambiente de una manera adecuada. Nosotros en IngeoBosque pensamos que podemos lograr que los agentes económicos armonicen sus decisiones con el futuro de los bienes de los ecosistemas a través de la generación de información adecuada y pertinente que permita entender precisamente cuál es esa valoración económica que tienen los agentes. Cuando nosotros nos referimos a impactos no internalizables, estamos hablando de aquellos impactos para los que las medidas de manejo ambiental no logran corregir o prevenir completamente las afectaciones que se pueden generar. Entonces nosotros estamos hablando de unos impactos que si bien se mitigan con las medidas de manejo ambiental, va a quedar un impacto residual que sería como esta parte que nosotros vemos acá más oscura, que sería esa como la explicación. Y entonces, esa parte nosotros tenemos que asignarle una valoración económica para poder llevarla al análisis de beneficio-costo. Esos análisis de valor económico, de valoración económica, parten del concepto de valor económico. Si bien este no es un concepto exclusivo de la economía, sí ha sido desde la disciplina económica donde se han hecho los avances más importantes y desde hace más o menos 60 años nosotros pensamos el valor económico en términos de trade-offs, es decir, ¿cuánto estoy yo dispuesta a dejar de consumir de un bien para consumir del otro? Considerando que yo tengo una restricción en mi presupuesto y que no puedo consumir ilimitadamente de ambos bienes. Después de que se empezó a pensar el concepto de valor así, que fue, digamos, la separación de lo que era el valor únicamente expresado como un precio, entonces empiezan a aparecer dimensiones subjetivas del valor económico. Es decir, el valor económico ya empieza a considerar un costo de oportunidad que es yo dejo de consumir un bien para poder consumir otro. Y esa decisión empieza a pensarse que incorpora muchos aspectos subjetivos, aspectos que tienen que ver con la cultura, el interés que yo tengo en dejar, por ejemplo, una herencia a mis hijos, que sería un valor delegado, etc. Entonces, se empieza a pensar que el valor económico de un bien no está únicamente ligado al uso que yo hago de ese bien, es decir, la camiseta que me compré a mí, no, yo no le atribuyo un valor solamente porque la uso y me la pongo y me cubre del frío y del sol, sino que también puede ser una herencia de mi abuela, sino que también pueden tener otros valores asociados, y aparece esta definición de valor económico total que vemos en la pantalla. Entonces, esa definición se divide en unos valores de uso y unos valores de no uso. Los valores de uso serán valores de uso directo, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso extractivo de los bienes y servicios ecosistémicos al momento de nosotros pensar en recolectar alimentos, por ejemplo. Luego viene un uso no extractivo que tiene que ver con, por ejemplo, la apreciación paisajística, que es un valor que es un uso que yo hago de los ecosistemas, pero que no es un uso, digamos, extractivo.
Luego viene el valor de uso indirecto, que son usos que yo hago, pero que no estoy, digamos, de manera tangible, que no se presentan de manera tan tangible a la vista, que pueden ser, por ejemplo, los usos derivados de los servicios de regulación, como por ejemplo la polinización, que es súper importante para todos, pero que no todos estamos conscientes todo el tiempo de que estamos utilizando ese servicio de regulación. Y luego, en la línea punteada, van a ver lo que es un valor de uso que puede ser real o no, ¿cierto? Porque es un valor de opción. Yo quiero postergar para el uso futuro un bien y por eso lo valoro. Es decir, yo valoro que exista el Cerro Tusa porque lo puedo utilizar, porque lo puedo visitar o no en el futuro, pero es una opción. Y luego, del otro lado, están los valores de no uso, que son mucho más intangibles, que están relacionados con los valores del legado primero, que es la satisfacción individual que yo tengo al saber que los bienes y servicios ecosistémicos se preservarán para generaciones futuras, y los valores de existencia que tienen que ver con la satisfacción individual al saber que los ecosistemas y la biodiversidad existen. ¿Por qué se tienen que tener en cuenta todos estos valores en la evaluación económica ambiental? Pues porque cuando yo estoy incorporando el valor económico, yo tengo que saber que hay muchos, digamos, ecosistemas que tienen valor que va mucho más allá del área de influencia directa, y eso se tiene que considerar en algunos casos. Cuanto más, digamos, me muevo desde la izquierda de esta gráfica hasta la derecha, más intangibles son los valores dentro del valor económico total, y habrán bienes y servicios ecosistémicos que estén más del lado derecho que del lado izquierdo, es decir, que su valor económico tenga mucho más que ver con cosas intangibles que con el uso específico que se le esté dando en este momento, porque puede ser que en este momento no se esté utilizando de manera extractiva o no extractiva. De aquí, digamos, hay una relación directa con el hecho de que ya no se piense en el concepto de impactos inconmensurables, porque lo que se piensa es, si bien puede ser que en algunas situaciones específicas no podamos medir con exactitud, o sea, muy difícil hacerlo, los valores de no uso, yo sí puedo acercarme a un límite inferior de ese valor económico a través del valor de uso directo, y es lo que ahora se hace en la evaluación económica ambiental. En nuestra experiencia, trabajando con proyectos mineros, nos hemos encontrado que son más o menos estos los costos y los beneficios que tenemos que llevar casi siempre a la evaluación económica ambiental. Entonces, del lado de los costos tenemos todo aquello que tiene que ver con la alteración de la regulación hídrica, climática, la calidad del aire, luego todo lo que tiene que ver con la alteración al suelo, la alteración a la provisión, que tiene que ver con la provisión de agua, alimento y materias primas, para la cual es súper importante conocer cuál es la relación que tienen las comunidades, digamos, y cuál es la dependencia que tienen de esos servicios, bienes y servicios ecosistémicos, la alteración de hábitats y diversidad, la alteración al paisaje, que es uno de los retos más grandes que tenemos en este tipo de proyectos, porque, digamos, el paisaje puede tener un aspecto económico que tiene que ver con si hay, por ejemplo, proyectos turísticos en el área de influencia del proyecto, tiene un aspecto cultural y también tiene un aspecto de apreciación paisajística. Entonces, tiene muchos aspectos tangibles e intangibles que lo hacen mucho más complejo a la hora de hacer la valoración. Luego viene la afectación, la posible afectación a tradiciones religiosas y culturales, actividades recreativas y estéticas que estén, digamos, en el lugar donde se va a emplazar el proyecto y que ya no se pueden seguir realizando ahí. Que también pueden estar relacionadas con la afectación específica a ciertas infraestructuras, la afectación de una iglesia, la afectación de un colegio, etcétera, o de un sitio de encuentro. Finalmente, hemos encontrado que la afectación a la vocación del suelo, la productividad y la propiedad son aspectos que tampoco podemos llevar a la internalización, sino que tenemos que hacer una evaluación económica de impacto. Del lado de los beneficios,
tenemos primero la dinamización del empleo local, que es fundamental aquí pensar que cuando nosotros estamos tratando de evaluar económicamente los beneficios, lo que queremos saber es cuál es el cambio que se genera con el proyecto. Específicamente, en términos del empleo local, a mí lo que me interesa es, por ejemplo, personas desempleadas que ahora tienen un empleo al hacer parte de la mano de obra del proyecto, o personas que, por ejemplo, tenían un potencial salario de 1 millón de pesos que ahora se están ganando 3, entonces esos 2 millones serían el cambio que se está generando por el proyecto y es el beneficio que realmente yo puedo atribuir al proyecto. Luego vienen los proyectos voluntarios locales, que son todos aquellos proyectos que no están relacionados ni con los PMA ni con las medidas de compensación, que pueden ayudar al desarrollo económico y social de la comunidad. La reducción en tiempos de viaje, incrementos de la accesibilidad, disminución en la accidentalidad, que están todos relacionados con las mejoras en la infraestructura de transporte, pero esas mejoras en infraestructura de transporte no pueden atribuirse a, por ejemplo, el reemplazo de un puente que fue afectado en el pasado. Tiene que ser la construcción de un puente adicional que genere la conectividad adicional, por ejemplo, entre 2 veredas que antes no estaban conectadas. El mejoramiento de la infraestructura comunal, que no puede ser tampoco aquella, digamos, el reemplazo de una infraestructura que haya sido afectada, y la adicionalidad ambiental o social comprobada en el área de influencia debido a los programas ejecutados. Eso tampoco puede estar relacionado con PMA y medidas de compensación, sino más bien si se generan sinergias con la comunidad que permitan mejorar la calidad de los ecosistemas mucho más allá de lo que era, digamos, el deber ser del proyecto. Estos impactos que nosotros vemos acá es muy interesante porque el análisis de evaluación económica ambiental de estos impactos depende de otros capítulos y de la calidad de información que a nosotros nos entreguen dentro del EIA. Es decir, la evaluación económica ambiental no es un capítulo aislado dentro del EIA, sino que es una parte integral y requiere de información de calidad sobre las caracterizaciones de los medios socioeconómicos, socioeconómico-bióticos y abióticos, y sobre todo nuestro insumo principal, como decía Felipe ayer, es una evaluación ambiental muy detallada en la que se identifiquen, por ejemplo, los impactos acumulativos, las sinergias, etc. Entonces, listo. Ya identificamos los impactos. Y, suponiendo que tenemos información de calidad, esa información a nosotros nos va a permitir entender cuál es la metodología más apropiada para hacer la valoración económica. Nosotros tenemos 3 grandes grupos. Bueno, a mí me gusta dividirlo para la explicación en 3 grandes grupos porque siento que es mucho más fácil, ¿cierto? Hacia la derecha de la línea punteada más oscura, esta, espero que la puedan ver, ustedes pueden ver todos los métodos para los cuales yo puedo tomar alguna información del mercado para poder hacer la evaluación económica ambiental, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por ahí y vamos a empezar hacia la derecha porque hacia la izquierda en este caso se incrementa el nivel de complejidad y las necesidades de información para poder hacer la aplicación de los métodos. Entonces tenemos primero los costos basados en costos actuales y potenciales, que son metodologías que buscan es entender cuál es el valor en el mercado de hacer una reposición o un reemplazo de aquellos bienes o servicios ecosistémicos que se hayan afectado con el emplazamiento del proyecto, y por supuesto, como son precios, digamos, que se traen del mercado, estos pueden tener sesgos y son un límite inferior que no implica el valor económico, la estimación del valor económico total de las afectaciones. En ese caso tenemos los costos de reemplazo, que lo que hacen es, que lo que buscan es con precios, por ejemplo, de insumos y de productos en el mercado, nosotros podemos en este tipo de proyectos establecer cuáles son las afectaciones a actividades agrícolas o productivas de cualquier tipo, porque nosotros conocemos las cadenas productivas, conocemos las estructuras de costos y además hay un mercado claro en el que podemos ir a verificar cuáles son los precios. Entonces, normalmente utilizamos esta metodología para hacer la evaluación de este impacto. En los otros dos, lo que queremos hacer es, en Proyecto Sombra, como establecer el precio específico de todas las afectaciones que se generan en el proyecto, que es bastante complejo, o
en costo del daño evitado, establecer el precio de evitar todos los impactos del proyecto. Luego, tenemos los métodos basados en precios de mercado, que lo que hacen es eso precisamente, ir a ver los precios de mercado. Tenemos cambios en la productividad y costos de salud. Los costos de salud están relacionados, digamos, con impactos que en general queremos evitar a toda costa en los proyectos, que son a través de las medidas de los planes de manejo, que si son muy grandes esas afectaciones en la salud, pues lo que debería pensarse es que no vale la pena llevar a cabo el proyecto. En todo caso, es una metodología que buscaría, por ejemplo, para afectaciones muy mínimas, hacer un acercamiento al valor económico de esa afectación a través de los costos, digamos, médicos que pueda tener una persona y las pérdidas de salario que tenga. Y finalmente, los cambios en la productividad nos permiten, por ejemplo, establecer los precios que se pueden, el costo en que se puede incurrir por un cambio en el uso del suelo, por ejemplo. Luego tenemos los métodos de preferencias reveladas. Los métodos de preferencias reveladas nos permiten a nosotros establecer el valor económico total de un bien, pensando que ese valor está implícito en un precio de mercado. Entonces tenemos dos metodologías, los precios hedónicos y los costos de viaje. Los precios hedónicos se pueden hacer con precios de vivienda o con salarios. Se los voy a explicar con precios de vivienda porque es mucho más fácil y porque es mucho más utilizado realmente en la evaluación económica ambiental. Entonces piensen que tenemos una urbanización exactamente igual en toda su área, que además dentro de esa urbanización se van a vender 100 casas que tienen las mismas características, mismo número de baño, todas las características estructurales son iguales, y de repente en el norte de esa urbanización hay un lago. Y cuando uno va y mira los precios que pagaron las personas por vivir en esa urbanización, se da cuenta que las viviendas en el sur costaron 100 millones, mientras que las viviendas en el norte, alrededor del lago, costaron 120 millones. En el análisis de precios hedónicos, de manera muy simple, lo que eso me está diciendo es, esos 20 millones adicionales que la gente pagó por la misma casa, en el mismo lugar, en la misma urbanización, son una muestra del valor económico que ellos le atribuyen a ese lago, a los bienes y servicios ecosistémicos que ese lago provee, y que esos 20 millones están implícitos en el precio total de un bien que es mercadeable en un mercado como las viviendas. Pasa igual con los costos de viaje. Es decir, yo tomo el costo de un viaje, el precio de un viaje y digo, la valoración que una persona hace de un viaje, de un bien o servicio ecosistémico, tiene mucho que ver con lo que pagó por hacer un viaje para verlo. Yo pago 80.000 pesos por ir a ver el Cerro Tusa, pues porque implícitamente yo valoro Cerro Tusa en una medida de 80.000 pesos. Esto, por supuesto, es una manera muy simplificada para tratar de que ustedes lo entiendan. Esto tiene mucha complejidad, se hacen unas regresiones bastante complejas, digamos, se controla por muchas variables y por cualquier tipo de problemas de endogeneidad, pero esa es la intuición detrás de esos dos métodos. El modelo de precios hedónicos nosotros tradicionalmente lo utilizamos en proyectos urbanos, pues porque requiere de una cierta cantidad de viviendas para poder hacer las comparaciones. Y luego, el método de costos de vivienda tradicionalmente lo usamos cuando los proyectos van a hacer afectaciones sobre áreas que ya tienen desarrollos turísticos, porque ahí es muy fácil para nosotros establecer que la gente está haciendo un viaje a ver ese sitio turístico que tiene un bien o servicio ecosistémico que se va a ver afectado. Y finalmente, hacia el lado izquierdo, tienen, digamos, mayores costos porque todos se hacen a través de encuestas a la comunidad o a un grupo de expertos, que son los métodos de preferencias declaradas. Estos métodos están basados en la idea de la disponibilidad a pagar que yo declaro por un bien. La disponibilidad a pagar es una medida monetaria de cuánto estoy yo dispuesta a dar o a entregar
para que un bien se preserve o para que un bien se mantenga, digamos, en unas condiciones específicas o no se afecte demasiado con un proyecto. Entonces, la complejidad, digamos, de estos métodos de preferencias declaradas empieza porque cuando yo declaro una medida monetaria, yo tengo que tener en cuenta mi restricción presupuestal. Entonces, a la hora de hacer el diseño de estos estudios, se tiene que tener en cuenta que tenemos que llevar a los entrevistados a que contesten una medida monetaria real, que tenga en cuenta su restricción presupuestal, porque no es lo mismo que yo diga que por conservar el Cerro Tusa estaría dispuesta a pagar 10 millones de pesos cuando me gano 1 millón mensual, que yo diga, yo estoy dispuesta a pagar una sola vez en toda mi vida 100.000 pesos para que se conserve el Cerro Tusa y yo me gano 5 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Es decir, es muy importante que esas medidas de valor tengan una contraposición, digamos, clara en un mercado real. Dentro de estas metodologías nosotros tenemos la valoración contingente, que es la más utilizada de todos estos métodos, porque, digamos, es la más fácil, de la que más literatura podemos encontrar, y luego tenemos el análisis conjoint, que tiene, digamos, algunas críticas, porque más que una valoración monetaria, esto lo que me hace es un ranking de preferencias, en el que yo puedo ver, por ejemplo, esta persona prefiere esta afectación a la otra, ¿cierto? Pero realmente no tenemos una manera clara de establecer una medida monetaria. Y finalmente, los experimentos de elección, que se utilizan cuando yo estoy hablando de un bien o servicio ecosistémico que tiene muchos atributos. Piensen, por ejemplo, Machu Picchu. Machu Picchu tiene... Machu Picchu es un bien, digamos, ambiental, pero también tiene muchas características culturales importantes, hay como muchos atributos que podemos valorar ahí. Entonces en ese momento se utilizarían los experimentos de elección. Finalmente tenemos una metodología que es una metodología que no, digamos, no está en ninguna de estas categorías, que es la metodología de transferencia de beneficios. La transferencia de beneficios es básicamente tomar otros estudios en contextos similares, con, digamos, impactos similares de proyectos similares, y decir, traer esa medida al proyecto y adaptarla, digamos, acá. Entonces es muy complejo porque se requiere, primero, de un conocimiento absoluto del proyecto, segundo, de un conocimiento del contexto para poder lograr que los dos contextos sean similares, y finalmente de una, digamos, implementación adecuada de la metodología. Nosotros hemos tenido la buena suerte de, específicamente en proyectos mineros, utilizar la transferencia de beneficios para la valoración de la afectación paisajística. Esta fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, porque nos permitió, por ejemplo, hacer una adecuación de lo que ahora consideramos son 3 pasos adecuados para poder hacer una transferencia de beneficios. Esos 3 pasos iniciarían con la descripción del proyecto, las afectaciones, los usos y los no usos. ¿Por qué yo quiero volver a la descripción del proyecto si ya la tuve en cuenta arriba, en la evaluación ambiental, y cuando estaba definiendo cuáles impactos eran internalizables o no internalizables? Es porque yo tengo que garantizar, a la hora de hacer una transferencia de beneficios, que los impactos, que los proyectos, perdón, sean suficientemente similares como para que yo pueda hacer esa transferencia, y que los impactos o afectaciones que se están generando sobre el área de influencia con esa implementación del proyecto también sean muy parecidos. Luego los usos y los no usos. Y esto, de aquí, digamos, la importancia de conocer el contexto. Yo puedo estar haciendo una valoración a través de transferencia de beneficios paisajística de una montaña con características similares, ¿cierto? Pero si esa montaña, la comunidad, las dos comunidades que estoy considerando las utilizan para cosas distintas, entonces yo no puedo hacer esa transferencia. Luego, entonces, cuando uno tiene toda esa claridad de lo que es el proyecto, de lo que es el contexto, de lo que son las afectaciones, podemos pasar a la selección de estudios para hacer la transferencia. Y esto requiere de no nada más
encontrar un proyecto que sea suficientemente parecido al lema, sino también garantizar que la investigación se hizo con todos los estándares de calidad y que es una cosa en la que nosotros podemos confiar, es decir, que los resultados son confiables. Y finalmente pasamos a la etapa de la valoración económica de las afectaciones identificadas. En este caso, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado para las afectaciones paisajísticas, y entonces ahí lo que podemos hacer es transferir directamente un valor, transferir una función, que lo que nosotros podemos hacer es, tomando los parámetros de un estudio, hacer un cálculo nosotros también con esos parámetros, pero calcularlo de acuerdo y ajustarlo de acuerdo a nuestras características, o hacer un metaanálisis de varios estudios que me permita hacer algo así como un promedio. También esa decisión de cuál es la metodología exacta de transferencia que voy a utilizar dependerá de las condiciones del proyecto del tipo de estudios que yo encuentre. Entonces, para terminar, este tema de los impactos internalizables será siempre fundamental para nosotros poder lograr un trabajo cooperativo con el resto de las personas que estén trabajando en el estudio de impacto ambiental, para poder lograr una sinergia y poder tener la información adecuada para lograrlo. Además, para la implementación de todas estas metodologías se requiere un conocimiento, digamos, muy especializado para que la metodología, por ejemplo, cuando estamos hablando de preferencias declaradas, nosotros podamos hacer un diseño de un mercado hipotético que permita una decisión que sería una decisión realmente parecida a lo que pasaría en un mercado real. Entonces ahora, en la charla pasada, ayer, Felipe les hablaba de que a la hora de hacer el análisis de costo-beneficio, nosotros teníamos que tener en cuenta, listo, ya calculamos todos los beneficios y los costos, los proyectamos durante la vida útil del proyecto, dependiendo de, por ejemplo, cuánto tiempo van a durar las obras y cuántas serán las personas empleadas durante ese tiempo. Y entonces ahora yo necesito traer eso a esos beneficios y esos costos que ocurren en distintos periodos de tiempo, yo necesito traerlos a un momento del tiempo en el que yo pueda compararlos, es decir, yo tengo que tener una equivalencia de unidades. El factor que me permite hacer esa equivalencia de unidades es la tasa social de descuento, que es crítica para la toma de decisiones porque permite comparar los flujos futuros de beneficios y costos monetarios de una alternativa de inversión, proyecto, obra o política pública. La tasa social de descuento tiene que ver con la equivalencia entre el consumo presente y los beneficios futuros. Y por eso es que es tan importante a la hora de pensar en la utilización, en la toma de decisiones de cómo se van a utilizar los recursos naturales en el futuro a la hora de hacer un proyecto, porque yo no estoy tomando la decisión a la hora de hacer un proyecto de minería solamente por cómo se van a utilizar esos ecosistemas o esos bienes y servicios ecosistémicos en este momento, sino a lo largo de toda la duración del proyecto. Una tasa social de descuento grande implica una gran preferencia por el consumo futuro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tasa social de descuento del 100%, significa que yo prefiero consumirme todo en este momento y que no me interesa para nada si mañana tengo agua o no, ¿cierto? Y luego un menor interés, y luego una tasa de interés más baja, pues lo que me va a decir es tengo un menor interés en consumirme todo ya y quisiera postergar algo de esos recursos para consumirlos en el futuro. ¿Cuál es la tasa social de descuento que nosotros utilizamos? Tradicionalmente, estas tasas sociales de descuento son muy complicadas para estimar porque pues, se tienen que tener en cuenta las preferencias de descuento de la sociedad, es decir, yo tengo que poder predecir la sociedad si prefiere consumo futuro o consumo presente, si esos, por ejemplo, recursos específicos ambientales van a cambiar en el tiempo. Entonces, tradicionalmente hemos tomado la tasa social de descuento que nos da el DNP, que era una tasa social de descuento en general para todos los proyectos que se podían realizar en el país. Hoy tenemos la novedad de que justo hace poco salió publicada una tasa de descuento de crecimiento, porque si ustedes se dan cuenta, cuando estamos pensando en los proyectos de más larga duración, la tasa
la tasa social de descuento es mucho más baja. Entonces, en este momento, cuando estamos trabajando con la evaluación económica ambiental, nosotros ya podemos mirar esta tasa de descuento para licenciamiento ambiental, que nos dice que para proyectos de corta duración, que duren entre 0 y 10 años, nosotros vamos a tener una tasa de descuento del 5%. Luego, si tenemos proyectos de duración de entre 11 y 20 años, que se considera, digamos que son de mediano plazo, vamos a utilizar una tasa del 4%. Y para los proyectos que sean de muy larga duración, tendremos que utilizar una tasa de descuento del 2%. Este fue un trabajo muy cuidadoso que tuvo en cuenta, digamos, como les decía hace un momento, las preferencias de descuento de los colombianos entre los periodos 2011 y 2016 de muchos proyectos ambientales. Entonces, ahora esta es la nueva tasa social de descuento que vamos a utilizar. Una vez yo ya hice el análisis de costo-beneficio, ya utilicé la tasa social de descuento, ya tengo un valor presente de lo que son los costos y los beneficios y ya sé si esa relación beneficio-costo es positiva o no. Yo tengo, para garantizar que ese análisis de beneficio-costo es suficientemente robusto y que, digamos, no va a perder valor ante el menor cambio de la menor variable, yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad lo que me permite es mirar cómo varía ese análisis de beneficio-costo o esa relación de beneficio-costo en el tiempo a medida que cambian algunas variables. Entonces, tradicionalmente lo que nosotros sugerimos y lo que sugiere, digamos, todos los lineamientos de licenciamiento en el país es utilizar la tasa de descuento, es decir, ver cómo si varía esa tasa de descuento, me van a cambiar los indicadores más importantes del proyecto y en ese sentido yo lo que estoy haciendo es evaluar los cambios en las preferencias de los individuos, es decir, si los individuos prefieren consumir más en el futuro o en el presente, cambios en la tasa de recuperación de los ecosistemas, por supuesto. Si yo me estoy pensando en unos ecosistemas que se recuperan mucho más lentamente, pues yo tengo que conservar muchos más de esos recursos que tengo en el presente para el futuro y por lo tanto tengo que pensar en una tasa social de descuento mucho más baja, ¿cierto? Y esas cosas pueden cambiar. Incluso ahora que nosotros tenemos esta estimación de la tasa social de descuento para proyectos de licenciamiento ambiental, nosotros tenemos que pensar que estos son dos factores que pueden cambiar en cualquier momento. Luego tenemos la variación en las condiciones biofísicas de todo lo que está relacionado directamente con el proyecto, cada uno de los impactos, las condiciones del suelo, etcétera, que pueden generar cambios en los costos y cambios en los beneficios que definimos. Entonces, a medida que se modifican esos cambios y esos beneficios, cómo pude cambiar los indicadores más importantes de mi proyecto y finalmente cambios en la duración de las obras del proyecto. Muchas veces se proyectan unas obras para 10 años y terminan durando 15 o para un año y terminan durando 6 meses. Incertidumbre en eventos que modifiquen, en cualquier tipo de eventos naturales o no que modifiquen el cronograma de construcción del proyecto. Uno de, digamos, nuestros objetivos es en IgeoBosque siempre tratar de mejorar estos procesos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Nosotros hasta ahora, tal como se ha venido haciendo en casi todos los procesos de licenciamiento que hemos podido ver y en todos los que hemos visto en el país, lo que hacemos con los coeficientes de modificación de esas variables que vimos antes para el análisis de sensibilidad es que se establecen unos valores realmente bastante arbitrarios. Nosotros hemos estado haciendo una revisión cuidadosa de la literatura y creemos que los análisis de sensibilidad tendrían mucho más sentido si se hacen, digamos, si se estiman los coeficientes de sensibilidad antes de hacer el análisis, con la participación de un grupo de expertos que nos puedan decir con mayor claridad cómo es que esas variables pueden cambiar, porque es cierto que no todas las variables cambian de la misma manera en todos los tipos de proyectos, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos estado pensando en una metodología que sería la aplicación de un panel de expertos a través de la metodología Delphi, para la cual nosotros diseñaríamos un instrumento de recolección de información, una encuesta que se le presentaría a todos los expertos, luego se compilaría toda esa información y se le haría un análisis cualitativo, luego un análisis estadístico, que finalmente nos permita llegar a la determinación de esos coeficientes de sensibilidad, por lo menos a nivel de tipo de proyecto, ¿cierto? Si no podemos llegar a la especificidad de cada uno de los proyectos, por lo menos si nosotros queremos llegar a cada tipo de proyecto. Así, digamos, el análisis de sensibilidad, tal como lo estamos haciendo ahora, tendría
digamos, mucha más claridad y tendría mucho más robustez. Finalmente, digamos, lo que nosotros queremos con todos los procesos de evaluación económica ambiental en Ingeobosque es poder contribuir a los 3 pilares de sostenibilidad de los proyectos de desarrollo de infraestructura que se hacen en el país y de los que somos partícipes. La sostenibilidad económica, es decir, nosotros queremos que se hagan los proyectos, queremos que haya crecimiento, productividad y desarrollo económico, pero que esto esté, digamos, que se converse y sea coherente con la sostenibilidad social, con la equidad, la accesibilidad, la participación, y con la, por supuesto, con la sostenibilidad ambiental, la integridad de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la conservación de los servicios, de los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones futuras. A manera de reflexión final, siempre es fundamental decir que el análisis beneficio-costo solo proporciona una forma de evidencia para respaldar la toma de decisiones, pero no puede ser el único indicador. A la hora de tomar decisiones en estos proyectos, se debe complementar con análisis científicos y consideraciones de expertos de varias disciplinas sobre la explotación y conservación ambiental. Y así es que la valoración económica, digamos, es solamente un apoyo para pensar decisiones difíciles. Y finalmente, el éxito de los resultados siempre va a depender del trabajo cuidadoso e interdisciplinario. Necesitamos que los demás profesionales que hacen parte de otros capítulos, de otras etapas del estudio de impacto ambiental, quieran también participar de este proceso, de contar con los insumos adecuados, que digamos, que haya una conciencia que para la valoración económica tenemos que tener una información específica y hecha con mucho cuidado, y de seleccionar los métodos apropiados para cada impacto en cada contexto, y esto requiere de experiencia y conocimiento y por supuesto del trabajo en equipo. De nuevo, esta es nuestra información. Pueden contactar a nuestra directora ejecutiva Laura Flores o a nuestra coordinadora de proyectos Ana Milena Jiménez, ahí está toda la información. Hola Yadira, muchísimas gracias. El ingeniero Wilson me dejó a cargo de la tanda pues, de preguntas y respuestas. Entonces, los participantes que estén interesados en hacer sus preguntas, por favor pueden escribirlas en el chat. Yo se las hago llegar a la ingeniera. Entonces, iniciamos con una consulta donde preguntan que por qué las tradiciones religiosas se consideran como un impacto no internalizable. Cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se parte de una buena caracterización socioeconómica, se debe tener en cuenta este tipo de característica social, la cual se aborda en el PMA. El tema con la afectación a las tradiciones religiosas es que, por ejemplo, a veces nos encontramos con lugares muy específicos de culto que tienen que ser afectados para poder emplazar el proyecto. Ese es un ejemplo claro, es decir, o emplazamos el proyecto o dejamos el lugar de culto. Entonces va a haber una afectación a ese lugar porque ya no va a poder hacerse de la misma manera en el mismo lugar, y por eso no puede ser internalizable, porque incluso si lo mueves a otra parte, que sería lo que se considera en el PMA, hay un efecto residual que tiene que ver con todas estas características intangibles del valor económico total, el valor de legado, el valor de existencia. Muchísimas gracias. Por acá Jorge Estrada nos dice que para los impactos internalizables que se pueden corregir o prevenir completamente mediante medidas de manejo, el costo total anual calculado puede entenderse como la cantidad de unidades monetarias en que el proyecto debe incurrir para internalizar dichos impactos. La pregunta de él es, ¿de qué manera se debe entender el valor de unidades monetarias que resulta del cálculo de los impactos no internalizables? ¿Es un costo que se debe asumir por el proyecto? ¿A quién se le debe pagar? No, este no es un costo que se debe asumir por el proyecto. Esto, digamos, es un análisis que se hace para entender, digamos, para comparar dentro de la relación beneficio-costo si este es un proyecto viable o no. Si los beneficios son mucho más grandes que los costos, entonces se puede proceder a hacerlo. Esto, por supuesto, no quita la responsabilidad que tiene cada proyecto de hacer unas medidas, unos planes de manejo que mitiguen tanto como sea posible todos los impactos, porque lo que nosotros podemos valorar es el residual, lo que queda después de haber hecho la aplicación de la medida de manejo ambiental.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias. Invitamos a las participantes que están también desde la transmisión de YouTube, que si quieren por ahí también nos pueden colocar algunas preguntas. Jordi Alejandro Bustos nos pregunta que el caso de proyectos de pequeña minería que ya incurren en impactos negativos, ¿qué se sugiere para la internalización de esos costos? Bueno, pues de lo que me enteré hoy es que de acuerdo con los nuevos términos de referencia para pequeña minería ya no se va a incluir la evaluación económica ambiental. Para la internalización de los costos, lo que se sugiere siempre es hacer unas medidas de manejo que permitan corregir el impacto, que la corrección sea tan cercana al 100% como sea posible. Pero es importante que sepan que de acuerdo con los nuevos términos de referencia, pues ya las medidas, digamos ya la evaluación económica ambiental para proyectos de pequeña minería no es un requisito. Bueno, nos pregunta el ingeniero Carlos Rico que teniendo en cuenta la razón y proporción del proyecto y el efecto ambiental, ¿a qué porcentaje equivale la tasa y la sensibilización? La tasa de descuento, como les decía, esta nueva tasa de descuento que nos sugieren para los proyectos de para licenciamiento ambiental en Colombia tiene que ver con el periodo de tiempo de duración de los proyectos. Entonces, como les mostraba, tenemos para los de corta duración, que serían proyectos de entre 0 y 10 años, tenemos una tasa social de descuento del 5%, para los de mediano plazo, que sería de 11 a 20 años, tenemos una tasa del 4%, y finalmente aquellos proyectos que tengan una duración de 21 años en adelante tendrán una tasa social de descuento del 2%. Eso es lo que nos sugiere las nuevas indicaciones respecto al licenciamiento ambiental. Y pregunta por la sensibilización. Por el análisis de sensibilidad. Bueno, por supuesto, algunos proyectos tienen los proyectos mucho más grandes, dependiendo de cuál sea el sector en el que se haga, tienen, digamos, mucha más sensibilidad o muchas más posibilidades de que haya modificaciones en los costos o en los beneficios, por ejemplo, incluso en los costos internos del proyecto, que esa también sería, para hacer un análisis de sensibilidad robusto, sería una de las variables que sería importante. Actualmente nosotros lo que hacemos es, como les decía en la presentación, hacer una generalización en la que lo que queremos ver es cómo varía la relación beneficio-costo, si se incrementa, por ejemplo, la tasa social de descuento o si se disminuye. Pero de momento es muy arbitrario. Para ir a la especificidad del proyecto se requeriría de la implementación de una metodología como la que les presentaba hace un rato, de hacer un análisis del TI en el que algunos expertos nos digan con precisión cuáles serían esas modificaciones específicas de cada proyecto. Pero de momento es eso lo que hacemos. Establecemos un porcentaje, digamos, de si sube la tasa social de descuento en este porcentaje o si baja en este porcentaje o en los costos del proyecto, y eso lo que nos permite, si bien no es un análisis muy preciso, lo que nos permite ver es si se modifican las preferencias en los agentes o si se modificaran los costos hacia arriba o hacia abajo, cómo cambiaría la relación beneficio-costo y si se mantendría aún positiva. Muchísimas gracias. Por aquí desde YouTube, Heiler Yesid Perea nos pregunta que para el caso del aumento en los niveles de ruido, ¿qué método de valoración económica es el más adecuado? Los aumentos de ruido, nosotros, bueno, primero hay que partir de una medición correcta de ruido. Nosotros hemos utilizado transferencia de beneficios, y de lo contrario, pues normalmente lo que se sugiere es hacer valoración contingente o experimentos de selección. Perfecto. Jorge Estrada nos pregunta, ¿la autoridad ambiental puede negar el desarrollo de un proyecto cuando la relación beneficio-costo sea inferior a 1, pero que de igual manera los habitantes de la zona aprueben el desarrollo del mismo?
Eso es una pregunta. Normalmente, a ver, lo que yo diría es, normalmente, Jorge, lo que pasa es que la valoración económica lo que busca es capturar esas preferencias de la comunidad. Entonces, al menos en nuestra experiencia, nunca hemos tenido un proyecto que, digamos, la relación beneficio-costo no esté muy en línea con lo que piensa la comunidad. Porque nosotros tratamos de acercarnos mucho, como les decía, digamos, al detalle de entender cuál es el contexto, de entender cuáles son las comunidades. Entonces, realmente, hasta el momento a nosotros nunca nos ha ocurrido que haya digamos, que la comunidad vaya por un lado y la relación beneficio-costo vaya por el otro. Diana Fernández nos pregunta acerca, digamos, de la normatividad que se debe tener en cuenta para el proyecto minero, me imagino desde la parte ambiental, qué leyes o decretos, digamos, están en este momento regulando estos aspectos. Acabo de ver los nuevos términos de referencia, pero no me acuerdo, o sea, creo que te la quedo viendo, les escribo luego con precisión cuáles son las leyes, porque no me las sé en este momento. Perdón. Está bien. Muchísimas gracias. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor, pues la pueden escribir por el chat. Lo mismo pues para los participantes que están conectados por YouTube. Pregunta Jorge Estrada, que según lo expuesto ayer, la metodología de estudio de impacto de EEA es antropocéntrica. Debería valorarse los impactos ambientales sobre los recursos naturales que no ofrecen algún servicio ecosistémico, en tanto que no hay poblaciones que aprovechen dichos servicios. Bueno, lo de que no ofrece ningún servicio ecosistémico, pues creería yo que son servicios ecosistémicos para el uso directo, porque indirectamente, digamos, todos los ecosistemas nos ofrecen algún servicio, lo que hablábamos, por ejemplo, del valor de uso indirecto, que tiene que ver con la polinización, etcétera. Y desde ese punto de vista, si bien, sí, la evaluación económica ambiental es antropocéntrica, pero esos otros valores, esas otras dimensiones del valor de uso indirecto, del valor de opción incluso, y del valor delegado de existencia, llaman a que si hay una afectación importante o relevante sobre un servicio ecosistémico, aunque no se esté haciendo un uso directo del mismo, debería ser valorada. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene más dudas, inquietudes al respecto. Les agradecemos a todos y a ti, Yadira, por tu presentación muy detallada, muy claro con todo. Muchísimas gracias pues por por estos 2 días pues donde se nos dio una explicación muy clara de cómo realizar estas evaluaciones económicas ambientales en proyectos mineros. Y pues no veo que hayan otras preguntas por el momento. Si quieres esperamos, no sé, un par de minuticos al respecto. Por acá nos están compartiendo parte de la normativa, la ley 99 de 1993, el decreto 1076 de 2015 y los términos de referencia para estudios ambientales que publica la ANLA para cada tipo de proyecto, con respecto a la normatividad que preguntaban. Por el momento no llegan más preguntas ni por YouTube ni por acá. Les pareció a la gente muy interesante la charla. Y se agradece mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Perfecto, no, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que la grabación de la charla del día de hoy, tanto la de hoy como la de ayer, quedan publicados por el canal de YouTube de la Asociación de Profesionales del Sector Minero. Por acá
Hugo Fernando Muñoz Ocampo nos hace de pronto una última pregunta para que de pronto la respondas, que pregunta cómo se aplica la resolución 448 del 2020 del MADS, el componente económico. No sé. Lo Ya, la 448 es para minería de formalización, los términos de referencia diferenciales para minería en formalización, que es el que hablabas ahorita, que no tenían ya. Ok. Entonces, esa es la resolución. Bueno, en esos nuevos términos de referencia no aplica la valoración económica ambiental es verdad, para la pequeña minería ni para los procesos de formalización. Sí, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí me escuchan todos? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Yadira, muy clara tu presentación. Respecto a la normatividad, es importante tener en cuenta lo siguiente. Se están preparando nuevos métodos, tenemos la nueva metodología para la elaboración de estudios ambientales. En términos generales, es intuitivamente lo mismo de decir, mire, le exigimos hacer el análisis costo-beneficio. ¿En qué estamos pudiendo? Por ejemplo, en referencia a la metodología de hace 2 años, lo que estamos teniendo ahora es una particularidad técnica de ampliar la tasa social de descuento. Es decir, lo mencionaba Yadira, mire, antes trabajamos con una tasa del 12%, ahora tenemos una compilación de estudios supremamente detallados en los cuales nos dicen, mire, cambiémoslo a esto. Entonces, lo que está haciendo la normatividad al respecto es que está poniendo mayores detalles y mayores requerimientos técnicos. Otra cuestión que encontramos bastante interesante es que ya se va a referir al análisis multicriterio para tomar decisiones sobre las alternativas. ¿Correcto? Y lo que nos estamos dando cuenta en este momento, revisábamos a partir de la conversación que tuvimos ayer y de una pregunta que nos hicieron, de venga, ¿cómo está el proceso de formalización, el proceso de pequeña minería y sobre todo el proceso de licenciamiento cuando es transitorio? En ese orden de ideas, lo que estamos encontrando es que se están enfocando más hacia la identificación de los impactos y no hacia su evaluación económica. Si nosotros pensamos esto, podría tener una lógica referente a que, por ejemplo, los procesos de minería que se están formalizando no se van a hacer emplazamientos nuevos de proyectos, son formalizaciones de desarrollos mineros con un periodo histórico, ¿cierto? Entonces ya los impactos básicamente que se expresaron, tendríamos algo nuevo. ¿Listo? Entonces, lo que dice Yadira es real. Nosotros quizás por nuestra formación y nuestras apreciaciones, que no nos aprendemos todavía la resolución, pero les prometemos que vamos a hacer el intento de aprender la resolución 4849, el 1076, ayer lo mencionamos un poco, pero en términos generales lo estudiamos ya, lo vemos, no hay, por ese lado no hay necesidad de hacer evaluación económica ambiental. Otra explicación que podría incluirse al respecto es que se supone que son desarrollos de una escala menor. Es decir, las implicaciones sobre el bienestar de la sociedad o ya son históricas o podrían ser marginales, es decir, unidades muy pequeñas. Pero con Yadira creo que quedamos en la tareita de lo que ella mencionó, les hacemos llegar las nuevas resoluciones o al menos el nombre de las nuevas resoluciones. Mire, aquí lo están incluyendo, acá no lo están incluyendo. En esta parte, esta es la parte nueva, esta es la parte que ya pasó. Y es muy importante, creería yo, la reflexión que ella hace diciendo, ojo, ayer lo empezamos y lo decíamos, ojo con pensar que la economía ambiental es una panacea para solucionar todo. Es un apoyo, pero ciertamente nos vamos a apoyar de cada uno de ustedes. Por ejemplo, lo de la minería subterránea ayer, nos lo preguntábamos, ¿quién es el que va a dar la línea base? El hidrogeólogo, porque nosotros quizás tengamos una apreciación de eso, pero no vamos a saber. Es un conjunto de este diálogo constructivo entre ustedes y nosotros los que vamos a llevar hacia buen término la viabilización del proyecto. Y ese es mi aporte chiquitín. Yo creo que ahí están queriendo conversar otro poquito con
con Yadira, así que me retiro. Un gusto saludarlos. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Darío, por las apreciaciones y también por la presentación de ayer. Y también a Yadira. No sé, Wilson, vos me dirás si de pronto hacemos otro par de preguntas o si está bien. Pues no, yo creo que ahí hay una pregunta. No, yo creo que hasta las 5:10, lo mismo que hicimos ayer, démosle el mismo tiempo a Yadira que le dimos ayer a Felipe, que después no peleen entre ellos ahí porque le dimos más tiempo a uno que a otro. Claro, claro. Bueno, por acá nos preguntan que cómo se relaciona o interactúa con el catastro multipropósito para los nuevos POT y PBOT de los municipios la norma de datos abiertos del IGAC. Yo estaba leyendo la pregunta y bueno, el tema de los datos abiertos del IGAC es que por lo que yo he revisado nos va a permitir, pues digamos, tener un conocimiento más claro de los territorios y poder incluirlo, por ejemplo, en metodologías específicas como la de precios hedónicos. Sin embargo, el tema del catastro multipropósito para los nuevos POT, tendríamos que ver, por ejemplo, eso como se ve reflejado los resultados en, por ejemplo, las geodatabases de los POT y si eso realmente va a significar un cambio importante para la información que nosotros necesitamos para hacer la valoración económica, porque con lo que nos hemos encontrado hasta ahora es que esa información nos deja, digamos, un vacío y todavía tenemos que acudir a la comunidad o a las alcaldías específicas para poder llenar lo que nos hace falta. Entonces, yo diría que respecto al catastro multipropósito tendríamos que esperar un poco más para ver específicamente cómo esa nueva información que se va a generar puede modificar nuestros requerimientos de información. De momento yo diría que es todavía muy temprano para dar una respuesta más clara a esa pregunta. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta o alguna duda, algún comentario pues que quiera escribir en el chat? Ya parece que no hay más preguntas, Juan José. Ahí yo creeríamos con eso que pues no, agradecerles a todos por la asistencia, a Yadira por la presentación. Pues creo que, como hablábamos ayer con Felipe, es una pincelada de todo lo que involucra la evaluación económica, impactos ambientales y está toda la discusión por dar. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Gracias Yadira, gracias Felipe, gracias Juan José ahí por ayudarnos con la moderación de las preguntas. Ahora pues un minutico antes de despedirnos a todos, pues queremos mostrarles nuevamente la invitación para la charla para la próxima semana, y mientras eso pues nos seguimos despidiendo y nuevamente pues agradeciéndoles a todos. Yadira, no sé si alguna palabrita ahí de despedida. No, muchísimas gracias a todos por participar y a ustedes por la invitación. Bueno, Juan José, muchísimas gracias Yadira, Darío y Wilson, y que tengan una buena tarde entonces. Bueno, buena tarde para todos. Muchísimas gracias.